En el libro de Mateo capítulo 12, versos del 31 al 32, se nos habla acerca de la blasfemia contra el Ruach HaKodesh o el Espíritu Divino. Y eso es bien importante porque Yeshua dijo, todo pecado y blasfemia serán perdonados a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu, es decir, contra el Ruach, no será perdonada. Cualquiera que hable del Hijo del Hombre, decir de él, se le perdonará. Pero al que hable contra el Ruach HaKodesh, no se le perdonará. Entonces, ¿cómo comprendemos nosotros esto? Obviamente tenemos que irnos al concepto hebreo, porque hay que considerar varios aspectos importantes pues, para que podamos entender esto. Número uno, hay que ser claros. En la escritura, el Ruach HaKodesh o el Espíritu Santo no es una persona. No es una persona separada dentro de una Trinidad, porque no existe la Trinidad, así como se entiende en la teología cristiana. Entonces, es una manifestación, el Ruach HaKodesh, hay que entenderlo, es una manifestación de la presencia divina. ¿Y cuál es el papel del Ruach? El Ruach actúa como un don en nosotros que nos guía, nos inspira y nos habilita para cumplir la voluntad de nuestro Padre, es decir, la voluntad de Dios aquí en la tierra. Entonces, estuvo especialmente en el Tanakh o en el Antiguo Testamento, como tú lo dices, en los profetas y en momentos de mucha revelación. Así actuó el Ruach HaKodesh, es un símbolo de la presencia de Dios en acción, inspirándonos, guiándonos, instruyéndonos, ¿verdad? Redarguyéndonos, como dijo Yeshua, pero no es una tercera persona de Dios, sino su presencia que trae sabiduría y revelación dentro de nosotros. Ahora, esa blasfemia contra el Espíritu implica hablar de manera irreverente, de manera irrelevante contra Él, contra su nombre, contra su obra. Por eso en el contexto específico de lo que Yeshua está diciendo, esa blasfemia contra el Ruach tiene un significado gravísimo, porque es una forma de rechazar o de desmentir la obra que Él estaba haciendo a través del Espíritu en ese momento y que iba a empezar a hacer después de la muerte de Yeshua. Entonces, se está hablando de no reconocer la revelación que se está manifestando a través de los milagros y de las enseñanzas de Yeshua. Ahora, ¿qué implica o qué implicaba la blasfemia contra el Ruach? Cuando nosotros estudiamos esto, ¿qué pasa? Vemos que las personas le atribuían las obras de Dios que Yeshua estaba realizando a través del Espíritu Divino al oponente, a Satanás, a Belcebú, como ellos decían. Eso es lo que se ve. Los fariseos y los escribas estaban acusando a Yeshua de echar fuera demonios por el dedo de Belcebú. Y al hacer esto, ¿qué pasa? Ellos estaban cerrando la revelación del Espíritu Santo y estaban rechazando de una manera consciente, vehemente, deliberada la obra de Dios que se estaba manifestando a través de Yeshua. Entonces, esta blasfemia es un acto de desobediencia total, de desconfianza al poder y a la revelación. Entonces, aquí estaban rechazando conscientemente la verdad que estaba siendo revelada a través del Espíritu. Por eso se desestima un milagro divino. Entonces, cuando Yeshua dice que esa blasfemia no será perdonada, tiene que ver con esa ceguera espiritual que lleva a la persona a rechazar. Ahora, si alguien llega al punto de negar la obra directa del Espíritu, significa que esta persona está totalmente cerrada a la misericordia, al arrepentimiento, y ese acto de rechazo a la gracia de Dios se considera una blasfemia. Entonces, es importante tenerlo en cuenta porque el Ruach HaKodesh es ese canal, y cuando nosotros lo rechazamos, estamos rechazando todo. No se trata de un pecado que no pueda ser perdonado por un acto de arrepentimiento genuino, sino que al cerrarse completamente, la persona ya no busca perdón, sino que encuentra que está completamente fuera de la gracia. Entonces, por eso es importante entender lo que es una blasfemia, porque una blasfemia no solamente es decir un insulto, un desprecio consciente o inconsciente hacia todo lo que tiene que ver con Dios, hacia la santidad de Dios, hacia su obra, hacia sus discípulos, hacia la Torá, que tiene que ver con una perversión espiritual. Está ciego totalmente el que lo hace, que le impide que su alma sea restaurada. Ha cerrado su corazón y su mente a la posibilidad de una transformación espiritual. Entonces, hoy en día la blasfemia contra el Ruach HaKodesh se entiende como una forma de rechazo,
las personas que no quieren ni que tú les hables, no escuchan, no entienden eso, además de no solamente rechazar la obra del Espíritu en la vida de una persona. A veces una persona experimenta una transformación o una obra divina en su vida, una sanidad, un milagro, una revelación espiritual que es claro y que es directo, y aún así se le atribuye eso a otra fuerza, se le atribuye a los médicos, se le atribuye al oponente, y no se reconoce que proviene del Espíritu Divino. Eso sería rechazar la obra divina. Eso es una actitud de ceguera, de desconfianza, de rechazo. Ahora, la persona que hace resistencia al arrepentimiento. Ahora, en el cristianismo, el Ruach HaKodesh es quien nos guía, igual que, como dice la Torá, ese es el trabajo del guiarnos y nos lleva al arrepentimiento. Si una persona está convencida de su pecado, siente la convicción del Espíritu, la convicción del Ruach, rechaza y se arrepiente. Pero si una persona, aún después de recibir el convencimiento de que está en pecado, rechaza o se niega a arrepentirse, eso es un acto de blasfemia contra el Espíritu, porque es rechazar el arrepentimiento. Y cuando la persona rechaza el arrepentimiento, está rechazando el camino hacia la redención. Así que es una manera de rechazar la redención de nuestro Padre. Por supuesto, obviamente lo que sucedió en ese contexto del que estamos leyendo de Mateo 12, le atribuían los milagros de Dios al oponente. Entonces, rechazar, desacreditar lo que el Padre está haciendo en la vida de las personas, no atribuir esa bondad, ese bien a las obras de Dios, sino a una obra humana o a un esfuerzo o al oponente. No es que se tomó tal cosa, es que fue donde el brujo, es que no sé qué, es rechazar la obra del Ruach. Eso es negar la obra del Ruach. Ahora, otra forma de blasfemia contra el Ruach, para darte más ejemplos, es negar la verdad revelada. Cuando la persona dice es que la Torá está abolida, esa persona está blasfemando contra el Ruach. Y ahora, Yeshua dijo que lo que dijeran en contra de él o en su nombre, o que se lo atribuyeran a él o a Dios, iba a ser perdonado. Muchos dicen hoy en día, la Torá está abolida porque Yeshua abolió la Torá. Entonces ahí la persona todavía tiene una oportunidad. Pero cuando se niega directamente a la verdad que ha sido revelada en este tiempo a través del Ruach, al rechazar estas enseñanzas y actuar como si fueran falsedades o engaños, la persona está de cierto modo blasfemando, está rechazando esa revelación, y ahí solo el Padre. La persona que habla en contra de lo sagrado, habla de lo que no sabe, porque comes ese pan en Pesach, porque haces estas cosas, todo esto, todo irrespeto, todo desacrédito, toda deshonra a las cosas de Dios, a su nombre, a los medios que él utiliza, a los líderes espirituales, a los maestros, todo esto puede considerarse una forma de blasfemia. Entonces es importante entender que la blasfemia contra el Ruach HaKodesh hoy sigue siendo un acto de rechazo absoluto a la acción divina en el mundo, que se manifiesta cuando la gente descalifica lo sagrado, cuando rechaza el arrepentimiento, cuando la gracia de Dios es tenida en poco, cuando se le atribuyen obras de Dios al oponente, al ser humano, a las fuerzas malignas. Es un pecado grave, porque a pesar de la persona ser consciente de la verdad y de la gracia divina, decide conscientemente rechazarla y cerrarse. El Ruach no lo podemos interpretar como una entidad separada o distinta dentro de una trinidad, de un Dios trino, porque eso nos podría estar llevando más adelante a blasfemar, porque cuando yo creo esto y yo digo que Jesús por separado, el Hijo, actuó de manera diferente al Padre y que el Padre solamente actuó en el Antiguo Testamento, yo puedo caer en una blasfemia. Así que pues espero que con toda esta profundización entendamos más acerca de este tema y que el Padre nos libre de caer en blasfemia contra el Ruach HaKodesh, no solo a nosotros, sino a nuestros familiares también.